El día de hoy este canal y su servidor quien les habla tendrá el placer de contarles la historia de la figura más emblemática. Su nombre es símbolo y rostro del boxeo. Hoy hablaremos de alguien que va mucho más allá de ser un peleador, porque este hombre que ven en pantalla le tocó luchar, sí, con unos guantes en el ring, pero también luchó con su vida misma fuera del cuadrilátero, y esto en contra del despiadado racismo que ha dejado una gran herida que la historia de la humanidad jamás ni nunca deberá olvidar. Un vencedor en todos los sentidos, el señor Muhammad Ali, que en paz descanse, con su vida ha dejado una huella imborrable de lo que significa ser un ganador, siendo inspiración para centenares de millones de personas alrededor del mundo. No necesariamente tienes que ser boxeador para mirar en él un modelo a seguir. Su historia de vida trasciende más allá que cualquier deporte o profesión. Así que por esto y más, a continuación conoceremos su historia. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. Cassius Marcellus Clay. Este fue el primer nombre que identificaría a Muhammad Ali, quien nació en 1942 en Kentucky, Estados Unidos. Provenía de una golpeada y maltratada familia negra que se ganaba la vida con el arte. Su padre se dedicaba a pintar retratos y representaciones religiosas para los palacios de las familias blancas de alta clase. Sus padres vieron en el pequeño Ali la alegría y plenitud de la libertad, ya que de niño no sabía lo que estaba pasando en aquellos días con la comunidad negra. La palabra racismo no existía en su vocabulario, no sabía qué significaba. Sus padres decidieron no decirle nada al pequeño Ali para que tuviera una infancia lo más feliz que pudiese. Esto hasta que creciera y pues se diera cuenta de la injusta realidad que las personas de color tenían para esa época. A medida que iba creciendo, Muhammad Ali iba a la escuela secundaria como cualquier otro niño de la época, hasta que allí empezó a notar que el trato entre los negros y blancos se diferenciaba de una despiadante manera. No entendía por qué sus compañeros de color eran tratados casi como animales. De confusión a confusión, el pequeño Ali no se dejaba intimidar. Él iba a clases a estudiar, no a servirle a los blancos. Pronto hubo un hecho que marcó para siempre al pequeño Ali. Le negaron en la escuela un vaso de agua. Su maestro le dijo que se lo negaba por simplemente ser una persona negra. Anonadado y enfurecido por dicho acontecimiento, el pequeño Ali fue a casa a pedirle explicaciones a su madre del por qué lo trataban así. Tristemente, su madre se vio obligada a abrirle los ojos y a explicarle la injusta situación que la comunidad negra estaba viviendo. Tristemente, el racismo dominaba los Estados Unidos y gran parte del mundo. A los 12 años de edad, al pequeño Ali le pasaría otro suceso que seguiría afectando su vida por completo, y este fue el robo de una humilde bicicleta que había cuidado desde hace 2 años. Muy enojado, el pequeño Ali, al darse cuenta que se la habían robado, decidió por él mismo salir a buscar al ladrón. Él sabía que a ningún policía le iba a importar recuperar la bicicleta de un niño negro, pero antes de emprender esa búsqueda decidió ir al gimnasio y por cosas del destino se encontró allí a las afueras con un policía. Totalmente fúrico, Ali le advirtió al policía que encontraría al ladrón para darle una paliza. El policía llamado Joe Martin le aconsejó que entrenara unos golpes en el saco de boxear antes de pegarle a nadie, para así descargar su ira con el saco y que su rabia no lo llevara a cometer una locura. El policía pudo ver al niño allí pegándole al saco de box y vio en él lo que nadie tenía, la virtud nata de un boxeador. El pequeño Ali sale del gym más desahogado y decide mejor irse a descansar en su casa. Lo que no sabía es que este policía no podría ni dormir por lo anonadado que había quedado cuando vio a aquel niño golpeando aquel saco. Más tarde, este policía llamado Joe Martin se convertiría en su entrenador personal. Siendo su primer mentor, este entrenador se dio cuenta del terrible potencial que el pequeño Ali poseía para explotar en el mundo del boxeo. Con el paso de los meses, Ali alternó su entrenamiento con Martin y Fred Stoerner, entrenador del Grace Community Center, quien acabó por dirigir su carrera como principiante.
El niño Muhammad Ali tenía la hambre y la furia que encienden los guantes de un boxeador prodigio, pero le costaba moverse y tener soltura. Con ellos aprendió los rudimentos del boxeo y especialmente a tener soltura en el ring. Todo lo que les he contado hasta ahora ha sido hasta la edad de sus 13 años. Imagínense la colapsada vida e infancia que ya estaba teniendo. Luego en el año 1956, con 14 años, el muy joven Ali ganó su primer título. Este fue el campeonato de los Globos de Oro para los novatos del estado. Sus hábiles y rápidos movimientos lo ayudaron a ganar numerosos títulos a nivel amateur, por lo cual sería conocido como la gran promesa del boxeo. Tristemente su fama solamente era dentro de los gimnasios y los cuadriláteros de este deporte, ya que ningún diario o emisora quería publicar la noticia sobre un adolescente de piel negra que era bueno con los guantes. Asombra ver cuán equivocada y enfermiza era la mente humana para ese entonces. Pero bueno, a pesar del desprecio de la prensa deportiva tan solo por su color de piel, el adolescente Ali seguiría adelante. Según su entrenador Joe Martin, Muhammad Ali tenía una inusual velocidad que anticipaba los movimientos de su rival, pero lo que más admiraba su entrenador de él era el empeño que ponía en cada jornada de entrenamiento. Con 17 años, Muhammad Ali disfrutaba 36 victorias consecutivas a nivel amateur. El evento de los Juegos Olímpicos de Roma del año 1960 dieron paso a que su nombre fuese tomado con algo de importancia, ya que su profesionalización fue notable al ganar la medalla de oro frente a rivales más capacitados y con más experiencia. Venciéndolos a todos de manera fácil, la intensidad de cada puño era letal para quien se le atreviera a enfrentar. Al volver a su país pensaba que el dejar el nombre de los Estados Unidos en alto lo ayudaría a tener quizás un poco más de respeto por la insípida clase blanca. Pero más que volver como un héroe, su propia tierra siguió tratándolo con el racismo despectivo con el que se referían a los ciudadanos afroamericanos, cosa que lo dejó totalmente decepcionado. La mediocridad mental que vivía los Estados Unidos para aquel entonces era tal que veían las victorias internacionales de Ali como si fueran simples peleas callejeras sin valor. Todo nuevamente porque era negro, por Dios. Pero bueno, dejando esas frustraciones de lado, el joven Ali continuó boxeando. Ya no lo hacía para demostrar algo, lo hacía por sí mismo y amor propio. Llegando el año 1964 con solo 22 años de edad, el joven Ali tendría la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo, el señor Sonny Liston. Allí vimos cómo pudo expulsar toda esa furia que llevaba contraída por dentro. Sus golpes le arrebataron al ex campeón el título mundial de la máxima categoría, sí, los pesos pesados. Su oponente desmayado en el piso y el campeón exaltado le gritaba que quería seguir peleando. No era simplemente caerse a golpes, era mucho más que eso. Esto para él era sentirse vivo. Apenas terminó el combate, quiso dar un mensaje que alertaría a toda la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos. Allí Muhammad Ali se tomó una foto con el líder político de los Black Muslims, sí, hablamos del señor Malcolm X, para así darle a entender a sus hermanos de color y al mundo su ideología y posición ante el gran abuso y el racismo que vivían los afroamericanos. A la mañana siguiente, Cassius Clay, el nombre original de Ali, se convirtió en Muhammad Ali y anunció al mundo que abrazaba la fe musulmana. Sus representantes le aconsejaron que no expresara su fe y mucho menos se cambiara su nombre, pero Muhammad Ali se negó rotundamente. Luego sus aplastantes victorias dejarían en alto ya no a su país, sino a la comunidad afrodescendiente. En lo deportivo, él era su representante. Su carisma y popularidad comenzó a propagarse y a mover masas de gente en todo el país. Los monstruos de la política estadounidense empezaron a incomodarse por la influencia que tenía el boxeador. En el año 1967 las autoridades querían callarlo y establecieron un plan. Este era el de reclutar a la fuerza a
al boxeador para que prestara servicio militar y probablemente terminara acabado en una de las batallas militares. Muhammad Ali se negó a asistir a la guerra y se declaró objetor de conciencia por razones religiosas. La respuesta del Estado fue severa. Se le retiraron los títulos de campeonato y la prensa oficialista lo atacó duramente tachándole de cobarde, y luego la justicia lo condenó a 5 años de prisión. De una u otra forma querían desaparecerlo del mundo público. Una de sus declaraciones revolucionó el pensamiento de todo el país. Estas fueron las siguientes: no entiendo por qué tengo que ir a miles de millas fuera de mi casa para tan solo dispararle a gente que no me ha hecho nada, mientras que las personas de mi país, que supuestamente son mis hermanos, no hacen nada más que llamarme negro. A Muhammad Ali lo sentenciaron por 5 años de cárcel y $10,000 de multa. Tras pagar fianza, evitó entrar a prisión, pero no podía salir del país. Así pasó más de 3 años. Intentaron desaparecerlo, pero no pudieron. Reconfortado y más fuerte que nunca en sus ideales, consiguió que le regresaran el permiso y decide volver al ring. Ya no era un boxeador, era una bestia que solo pedía igualdad para él y para el resto de su gente. Cuando sus ideas no las hablaba en un micrófono, sus puños hablaban en el cuadrilátero. Sus primeras 2 peleas las ganó por nocaut técnico frente a Jerry Curry y el argentino Oscar Bonavena. Ya era oficial, Ali estaba de vuelta, pero pronto un duro momento en el boxeo le esperaba cuando se enfrentó en su primera de 3 peleas contra Joe Frazier, donde perdió por decisión unánime. Por otro lado, un Ali derrotado se llenaría de una gran convicción al decir que en la próxima pelea todo sería distinto. Muhammad Ali confiesa que perdió aquella pelea porque se dejó llevar un poco de la fama y la inactividad en sus 3 años suspendido. Él confiesa lo siguiente: cuando alcanzas el éxito como yo lo hice, te embriagas con la fama. Crees que correr 3 millas al día es suficiente. Eso es todo lo que yo entrené para esta pelea. Descansaba mucho y no entrenaba tan duro como solía hacerlo. La próxima vez correré más y mis piernas estarán al punto que se necesita para el combate. Créanme que será distinto. Muhammad Ali estaba convencido de que ese no era todo su potencial. Siguió peleando y consiguiendo más victorias contra grandes boxeadores como Jimmy Ellis, Buster Mathis, Jürgen Blin y entre otros. Ali, en su mejor estado de forma desde su retorno al cuadrilátero, se enfrentó nuevamente ante Joe Frazier. En esta ocasión, Frazier se encontraba en una circunstancia muy distinta a la del primer combate, pues un año antes había sido despojado del título de campeón mundial indiscutido por George Foreman al caer en el segundo asalto. A pesar de que lucharía con un Frazier que venía de perder, aún así Ali deseaba la revancha, esto para desquitarse la derrota sufrida en la primera pelea, y además tenía a la vista retar al mismo campeón del momento, George Foreman. Ali se desquitó de aquella derrota ganándole a Frazier por decisión dividida. Esta pelea fue un gran evento, pero más allá de eso fue más de carácter personal. El boxeador era muy orgulloso y para seguir en el boxeo, él se exigía a sí mismo derrotar al quien acabó con él la vez pasada. También hubo un tercer encuentro donde Ali ganaría nuevamente. Allí Joe Frazier, luego de 14 asaltos, no quiso levantarse de su silla. Ahora Muhammad Ali iba de nuevo a retomar el cinturón que le merecía. Su oponente era el gran George Foreman. Esta pelea se convirtió en uno de los eventos más rememorados de todos los tiempos. Ali recuperaría el título de los pesos pesados. El racismo le quitó su primer título al tratar de enviarlo a prisión, y Ali se los arrebataría de las manos al recuperarlo desde cero. Sin lugar a dudas, el boxeador demostró que el querer es poder. Muhammad Ali siguió defendiendo su título ante los mejores del mundo. Finalmente se retiró a los 39 años, esto debido a su avanzada edad y a la desgastante carrera y vida que tuvo. Tristemente, en sus últimos años de combate no era para nada el mismo. Fue perdiendo los rápidos movimientos y reflejos que lo caracterizaban. Por ello salió derrotado en 3 de sus últimas 4 peleas.
Al pasar de un tiempo de su retiro en el ring, desgraciadamente se le diagnostica el Parkinson, una enfermedad tristemente común entre los boxeadores, la cual degenera el sistema nervioso y se caracteriza por la falta de coordinación y rigidez muscular que va provocando temblores en todo el cuerpo. A pesar de que luchó con una dura enfermedad, el histórico campeón comenzó a abogar por los derechos humanos de los afroamericanos. Muhammad Ali, por su lucha contra el racismo, se juntó con las personalidades más importantes de la comunidad negra. Entre ellos se encuentran Martin Luther King, Malcolm X y Rosa Parks, haciendo del boxeador otro elemento indispensable para esta causa. Muhammad Ali pasó a ser un ícono en el mundo. Su admirable vida lo ha llevado a compartir con otros grandes símbolos de la humanidad, como lo fue el gran Nelson Mandela. Tristemente llega el año 2016 y una terrible noticia amanecería para todos. Muhammad Ali parte de este mundo el 4 de junio del año 2016. El boxeador se convirtió en más que un ícono mundial del deporte. No golpeaba a sus oponentes con los puños, lo hacía con el rugido de su corazón, cosa que al mismo tiempo lo llevó a derrotar el racismo de los Estados Unidos. Hoy es recordado como el máximo de los boxeadores de la historia y como gran ejemplo de activista por los derechos humanos. Esta fue la historia del héroe mundial, Muhammad Ali.